quiero manifestarles nuestra inmensa preocupación de una maniobra en curso. Estamos al mediodía, el día lunes, y hasta ahora no ha llegado el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre Petroperú y la refinería de Talara. Y el ministro Merino y el ministro Castilla se pasean por los canales de televisión criticando a aquellos que critican porque no han leído la ley. Y el ministro se niega a entregar la ley. Y de acuerdo a las declaraciones, tenemos una concepción de qué cosa es lo que están proponiendo y tenemos alguna información también sustantiva. Nosotros tenemos un proyecto de ley que lo tenemos listo para presentarlo sobre el tema de Petroperú y la refinería y la petroquímica, y el proyecto de ley lo vamos a presentar. Si no terminan de presentar ellos su proyecto de ley ahora al mediodía, lo presentaremos de todas maneras, porque queremos alertar al país que dado que la legislatura termine esta semana, puedan pretender que entre gallos y medianoche, el día miércoles o jueves o viernes, se apruebe sin discusión y sin conocimiento del país una ley que tiene una inmensa trampa. ¿Cuál es la trampa del proyecto que está trabajando el Ejecutivo o que está trabajando el ministro Castilla? Porque parece que el presidente del Consejo de Ministros tiene otro punto de vista. Es que el país reclama que salga adelante la refinería de Talara, que es una ampliación y modernización sustantiva, sobre lo cual hay estudios, 3 estudios terminados, hay un crédito sindicado y hay un acuerdo con COFIDE, y solamente se requiere 500 millones de dólares que aporte el Estado. En medio de esa discusión ha aparecido la siguiente versión del proyecto que trabaja el Ejecutivo, que el Ejecutivo daría ese dinero para la refinería de Talara a condición que Petroperú ya no utilice el dinero para el gasoducto y la petroquímica del sur andino, y a condición que Petroperú ya no le reviertan los lotes petroleros del noroeste, que están valorizados en 6.000 millones de dólares, y a condición de que Petroperú no explote con socios el lote de Taliman, que ha regresado y que tiene millones de reservas de barril de petróleo probado, y a condición de que Petroperú se reduzca a ser en el papel una refinería, que es la que tiene menos utilidad de todo el sistema, la que menos utilidad tiene. Agradezco a la prensa que se va retirando porque es una muestra de amplitud y de firmeza en la distribución de la prensa libre en el país. Lo que ocurre es que el gobierno está preparando la siguiente maniobra. Va a dejar de lado la petroquímica, va a dejar de lado los lotes del noroeste, va a dejar de lado la infraestructura de Petroperú en Savia para simplemente decir que van a poner algún recurso en la refinería de Talara después que se vende el 49% de acciones. Y esas acciones se van a vender luego de un larguísimo proceso donde va a venir una consultora, no se sabe de dónde, para ir discutiendo y viendo cómo lo hacen. En Colombia, la empresa estatal colombiana Ecopetrol, por ley, va a vender hasta el 20% de sus acciones, no más. En Chile, la empresa ENAP de Chile, desde Pinochet, no vende ni una acción al sector privado, el 100% es del Estado. Y en Colombia, que tiene para vender hasta el 20%, hasta ahora no venden el 15%, porque están progresivamente incorporando el sector privado. Aquí en el Perú, el ministro Castilla sabe bien que lo que está haciendo es una bufonada, una traición al Perú, una traición a Talara, a Piura y a su propio presidente del Consejo de Ministros, porque lo compromete con una política que no quiere hacer. Nosotros sí vamos a presentar el proyecto de ley para que lo debate el Congreso. Y en el proyecto de ley señalamos que lo que se trata es de capitalizar y modernizar Petroperú. Para capitalizar y modernizar Petroperú, las disposiciones están claras. En la ley de presupuesto se planteó que debía incorporarse a Petroperú un dinero que son los dineros requeridos para que salga la refinería de Talara, que es el mismo monto que le adeuda el MEF a Petroperú por la retención del pago del IGB en la Amazonía, el mismo monto. Y además la ley, no la ley de presupuesto, la ley que se aprobó en el Congreso manda que de todas maneras se capitalice, se aporte al capital de Petroperú por 400 millones de dólares para la petroquímica. Y eso estamos planteando que se haga vigente. Y además planteamos varias normas de capitalización de Petroperú que permitiría que tenga, como manda la ley vigente, hasta el 20% de acciones del capital privado. Y planteamos que se derogue ese golpe de Estado contra Petroperú que se incorporó en la ley de presupuesto en un artículo que no es presupuestal, sino de régimen empresarial, por el cual se anula la autonomía del directorio y se le sujeta a los miembros de la Junta de Accionistas. Esto es
al ministro de Economía y Finanzas y al ministro de Energía y Minas. Nosotros estamos reponiendo nuevamente la autonomía del directorio de Petroperú, que es un requisito de un buen gobierno corporativo. Si no, va a estar de rodillas y pendiente siempre de las políticas específicas o arbitrarias que tenga cada uno de los gobiernos de turno. Estos son los artículos principales que estamos trabajando. Los vamos a presentar de todas maneras el día de hoy. Presente o no presente el Poder Ejecutivo su proyecto de ley, creemos que el debate nacional es muy claro. El Perú requiere una empresa pública estatal en momentos en los cuales en el Perú y en el mundo los hidrocarburos son un asunto estratégico. Todos los países del mundo tienen su empresa estatal privilegiada. En América Latina los casos más exitosos son de las empresas estatales que están en el Perú. Lo que requerimos es fortalecer la empresa estatal, modernizándola y dando el capital correspondiente. Y también haciéndole norma de gobierno corporativo, que parten por la autonomía de su directorio y que requieren una participación adecuada del sector privado, que es hasta el 20% como manda la ley que aprobó este Congreso hace poco y que ratificó cuando se planteó el tema de la petroquímica. Y por último estamos señalando que son dos proyectos complementarios, indispensables para el Perú: sacar la refinería de Talara en el norte y sacar la petroquímica en el sur. Ya para la refinería no hay argumento en contra. Tiene que hacerse la inversión que ya está aprobada y justificada. No hay ningún argumento técnico, económico, legal que se haya presentado en contra. Por eso es que lo que hace el ministro Castillo es una maniobra para decir: algún día daremos en el próximo gobierno, cuando él siga siendo ministro de Economía y siga gobernando el país a su antojo. Nosotros creemos que es el momento que las bancadas parlamentarias, por mayoría o por unanimidad, que defendemos al Perú, defendamos a Petroperú, defendamos la ley aprobada por el Congreso, vigente, que dice que tiene que darse al sector privado hasta el 20%, en un proceso de incorporación, y que las leyes mandan también que se dé el monto respectivo para la refinería y para la petroquímica. De esa forma se podrá resolver no solo el tema de Talara, sino el tema de la soberanía energética del Perú. Desde aquí insisto que estamos en un momento muy delicado, porque es primera vez que veo que un Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley que no llega al Congreso, cuando se está terminando la legislatura, cuando está por cierre la legislatura, cuando tiene que debatirse temas fundamentales, cuando no es un artículo menor o transitorio, es un tema fundamental del país. Primera vez que veo una cosa de esta envergadura, más aún cuando los ministros se pasean por los canales de televisión y van a los diversos lugares a anunciar un proyecto que ni siquiera presentan. ¿En qué país estamos? ¿Quién gobierna? ¿Cuál es la ley? Nosotros sí anunciamos que hoy día presentaremos nuestro proyecto y vamos a anunciar también que lo hemos conversado con los trabajadores y el pueblo de Talara, y el día miércoles al mediodía estaremos aquí con el alcalde de Talara y con los trabajadores de Petroperú ratificando la propuesta que estamos elaborando para que el Congreso en este fin de legislatura pueda cumplir con lo que el propio Congreso ha aprobado en el mandato de la ley y con lo que diversos sectores del país reclaman para garantizar la soberanía energética. Eso sería... Respecto a los 3.500 millones de dólares para invertir en la refinería de Talara, ¿usted lo considera bien tomando en cuenta tantas veces que se ha aumentado ese presupuesto? Bueno, mire, ese proyecto ha sido estudiado por Petroperú, ha sido estudiado por dos empresas técnicas de alto nivel, ha sido ratificado el monto de inversión, ha sido ratificado ese monto de inversión por un crédito sindicado, ha sido ratificado por COFIDE y ha sido ratificado por el ministro de Energía y Minas y por el ministro de Economía y Finanzas. O sea, si alguien dice que no se invierte porque tiene erisipela, no quiere que haya una inversión en las empresas del Estado, pero que está clarísimo que ese es el monto requerido. Esa inversión es indispensable. En el Perú o tenemos una refinería vinculada a la integración vertical de Petroperú, o sea, a sus lotes que está explotando y a los que van a retornar a Petroperú, al sistema de distribución, a la petroquímica, o tenemos eso, o lo que vamos a hacer es importar gasolina, importar combustibles, y nos va a salir más caro que si no invertimos. Y además hay que decir que la inversión que tiene que poner el Estado es pequeña, porque el propio negocio se garantiza. El proyecto que ha sido ratificado por todos los estudios técnicos y económicos es que solamente se requiere 500 millones de dólares. ¿Sabe cuánto la deuda el MEF a Petroperú? Solamente por el IGB de la Amazonía, 1.500 millones de soles, 500 millones de dólares. Con eso sale el proyecto y se paga solo. Esa es la realidad del proyecto que se quiere en este momento impedir. ¿Alguna otra pregunta, señores periodistas? Entonces le reitero,
Hoy día presentaremos el proyecto de ley que es de modernización y capitalización de Petroperú. Esperamos que se abra un debate serio, que esto no sea hecho a trompicones, que se discuta en la prensa, en las comisiones del Congreso y en el Pleno del Congreso con seriedad sobre el tema, y esperamos que el Poder Ejecutivo termine de presentar un proyecto que lo ha anunciado, que lo debate, que lo precipita, pero que no lo formula ni lo presenta. En ese sentido, presentamos hoy el proyecto de ley y el miércoles va a estar acá el alcalde de Talara y la delegación de trabajadores de Petroperú para señalar cuáles son los puntos de vista respecto a este tema tan fundamental de la refinería, de la petroquímica del sur y también de Petroperú como una empresa de todos los peruanos. Muchas gracias.